Multiplica tu flexibilidad metabólica con el entrenamiento en ayunas. Esto es cierto, lo veremos en este vídeo. Y es que mi promesa con este vídeo es que si prestas atención y te quedas hasta el final, te voy a explicar lo que es el entrenamiento en ayunas, lo que es el entrenamiento en vacío, si sirve para que tú puedas rendir más y recuperar más rápido, y también cómo hacerlo de forma correcta para no cargarte la recuperación. Quédate en este vídeo que es muy interesante. Y antes de empezar, mi nombre es Raúl Romero y he ayudado a más de 400 ciclistas a través de la nutrición y el entrenamiento a que puedan rendir más, recuperar más rápido y perder grasa sin perder rendimiento. Empezamos. Y es que he dividido este vídeo en varios apartados y vamos a hablar de qué es entrenar en ayunas, qué es entrenar en vacío, qué beneficios tiene y cómo hacerlo y cuándo hacerlo para que no afecte a tu recuperación y los errores comunes cuando veo que se hacen este tipo de prácticas. Así que quédate hasta el final, que este vídeo te va a gustar. De lo primero que vamos a hablar es una cosa que veo mucho en redes y que causa mucha confusión: entrenar en ayunas o entrenar en vacío. Veo que no queda del todo claro y te voy a dar una pequeña explicación rápida para que tú lo entiendas y sepas diferenciar este tipo de entrenamientos. Lo primero es que entrenar en ayunas es simplemente entrenar un día en el que no se ha ingerido ningún alimento antes de ese entrenamiento, ningún alimento calórico. Si por ejemplo un día cenas bastante cantidad de comida y al día siguiente te despiertas, te tomas un café americano y te vas a entrenar, ese entrenamiento sería en ayunas aunque tu depósito de glucógeno esté encargado porque has cenado mucho carbohidrato. Igualmente, si entrenas por la mañana, durante la mañana o a mediodía y durante todo ese tiempo desde que te despiertas hasta que vas a entrenar no has consumido nada, da exactamente igual lo que hayas consumido el día anterior, que ese entrenamiento se considera en ayunas. Y es que tienes que entender una cosa: que el entrenamiento sea en ayunas no significa que el entrenamiento sea vacío de carbohidratos. Son dos cosas diferentes y tienes que entenderla para entender este vídeo. Y con esto llegamos al segundo punto, y es que veo mucha confusión en redes cuando se habla de entrenamientos en vacío. Un entrenamiento en vacío significa que tienen los depósitos de glucógeno vacíos o casi vacíos, porque muchas veces no podemos controlar esto, pero no tiene por qué ser en ayunas. Es decir, que para entrenar en vacío puedes haber comido antes del entrenamiento, pero tienes que tener los depósitos vacíos o semivacíos. Y esto se puede controlar de muchas formas, pero lo que sí que es cierto es que da exactamente igual comas antes o después, que si tus depósitos están al mínimo, es un entrenamiento en vacío. Y un ejemplo de esto sería: imagínate que hoy por la tarde hago un entrenamiento bastante intenso y desde que acabo este entrenamiento hasta mañana por la tarde que vuelvo a entrenar solo consumo proteína y grasa. Ese entrenamiento que hago al día siguiente sería un entrenamiento en vacío, pero no tiene por qué ser un entrenamiento en ayunas. Y ahora vamos con el segundo punto, y es que muchas personas me preguntan si entrenar en ayunas es bueno. Y realmente entrenar en ayunas es bueno porque favorece muchas adaptaciones que están ligadas al ahorro de glucógeno. Y es que tu organismo sea más eficiente utilizando grasas con fuente de energía se traduce en un mayor ahorro de glucógeno. Y esto tiene dos consecuencias. La primera es que la fatiga se retrasará. ¿Por qué? Porque cuando se depletan los depósitos de glucógeno, aunque sea parcialmente, aparece la fatiga. Y si puedes ahorrar más glucógeno, esta fatiga provocada por este efecto se retrasa. Y lo segundo es que podrás rendir más cuando hayas acumulado algunas horas de entrenamiento, porque si ahorras glucógeno podrás utilizarlo en momentos más avanzados del entrenamiento. Y entonces, contestando a la pregunta de si entrenar en ayunas puede aumentar el rendimiento, pues no lo va a aumentar directamente. Es decir, por entrenar en ayunas no va a aumentar tu VO2 max, pero sí que puedes conseguir enseñar a tu cuerpo a ahorrar glucógeno. Y esto se puede traducir en retrasar la fatiga en ciertos entrenamientos. Y ahora te voy a explicar cómo tienes que entrenar en ayunas y cómo puedes favorecer estas adaptaciones para mejorar tu rendimiento de forma indirecta. Y es que, haciendo referencia a la evidencia científica, entendemos que el entrenamiento en ayunas favorece estos mecanismos de oxidación de grasa y ahorro de glucógeno porque están depletados parcialmente los depósitos de glucógeno. Y para conseguir esto, ¿cómo tenemos que hacerlo? Pues escucha estos tres puntos. Primero, no comas ni bebas nada con calorías antes del ejercicio. Segundo, realiza una cena baja o moderada en hidratos de carbono según tus objetivos. Y tercero, no consumas hidratos de carbono durante el ejercicio. Si tienes en cuenta estos tres puntos, podrás hacer un entrenamiento en ayunas que te ayude de verdad a conseguir adaptaciones que a medio y largo plazo puedan retrasar esa fatiga en ciertos entrenamientos y competiciones y por lo tanto aumentar tu rendimiento de forma indirecta. Y ahora vamos a hablar de los errores comunes que veo siempre en redes sociales cada vez que hablamos del entrenamiento en ayunas. Y antes de empezar con los errores comunes, quería decirte una cosa, y es que hace un momento hemos hablado de que el entrenamiento en ayunas podía mejorar tu rendimiento de forma indirecta generando unas adaptaciones. ¿Por qué? Porque lo empiezas con los depósitos de glucógeno medio vacías. Así que esto ya os está relacionando y pensando con el punto que vamos a ver a continuación, que es el punto de cómo hacer un buen entrenamiento vacío
de glucógeno. Y ahora sí vamos a empezar con los errores comunes. El primero es no prestar especial atención a la hidratación. Ten en cuenta que si hacemos un entrenamiento en ayunas puede pasar una cosa, y es que cuando comemos esos alimentos también tienen agua, y cuando comemos también acompañamos esas comidas con líquido, ya sea agua o cualquier refresco cero. Y te digo esto porque normalmente cuando entramos en ayunas un error que veo mucho es dejar un poco de lado la hidratación. Si no comes, si no aportas agua con los alimentos, si no haces comidas y no te sientas a comer y no hay un vaso de agua para que bebas, puede ser que estés menos hidratado que de costumbre. Así que presta especial atención a la hidratación, hidrátate bien, orina clarita antes de los entrenamientos en ayunas. Segundo error que veo mucho es realizar entrenamientos muy intensos pensando que así vamos a conseguir mayores adaptaciones o más rápidas. Esto es un error. Para los entrenamientos en ayunas y favorecer las adaptaciones que queremos conseguir de ahorro de glucógeno, tenemos que hacer entrenamientos en Z1 o Z2. El tercer error que veo mucho es hacer entrenamientos consumiendo muchos hidratos de carbono, aunque sea en ayunas. Esto puede tener sentido en ciertos momentos de la temporada o con ciertos objetivos, pero lo normal es que si queremos conseguir por estas adaptaciones que nos ayuden a ahorrar glucógeno y ser más eficientes con la oxidación de grasas, hagamos el entrenamiento simplemente con agua y sodio. Y el cuarto error que más veo es no consumir hidratos de carbono al terminar el ejercicio pensando que así vamos a alargar como la fase de oxidación de grasas y vamos a conseguir unas adaptaciones mejores. Eso es un error porque puede perjudicar gravemente tu recuperación. No recomiendo hacer esto. Cuando acabes tu entrenamiento, consume hidratos de carbono normalmente, que esas adaptaciones las vas a conseguir igual y además vas a recuperar más rápido. Y ahora vamos a hablar de el entrenamiento en vacío, que aunque es muy parecido y muy similar y se basa en las mismas bases fisiológicas que el entrenamiento en ayunas, hay ciertos detalles que tenemos que entender y que tengo que explicar para que esto puedas hacerlo correctamente. Y es que realmente los beneficios que obtenemos entrenando en ayunas o entrenando en vacío son prácticamente los mismos, generamos adaptaciones muy similares. Pero hay una cosa que tenemos que tener en cuenta cuando entrenamientos en vacío y no en ayunas. La principal diferencia para mí es que el entrenamiento en ayunas lo podemos incluir prácticamente en cualquier fase de la temporada, independientemente del objetivo que tengas. Sin embargo, para mí el entrenamiento en vacío, por el protocolo de restricción de hidratos de carbono que conlleva, solo lo incluiría en fases en las que estemos buscando una pérdida de peso o un mantenimiento de un peso objetivo. No veo mucho sentido a restringir los hidratos de carbono durante 24 horas o más para hacer un entrenamiento en vacío si no estamos intentando o perder peso o mantener un peso bajo durante una fase competitiva. Y atento al siguiente punto que te explico cómo puedes hacer para entrenar en vacío. Y es que aunque no todo el mundo puede hacerlo por su distribución de entrenamientos, es importante que escuches porque te voy a explicar los 3 puntos que son esenciales para que puedas hacer un entrenamiento en vacío. Vamos con ello. Lo primero, come totalmente normal, alto en hidratos de carbono hasta el ejercicio, y durante el ejercicio consume los hidratos de carbono que venías consumiendo siempre. Por ejemplo, 90 gramos de hidratos de carbono por hora. Lo segundo es que cuando acabes ese entrenamiento, corta los hidratos de carbono hasta el siguiente entrenamiento. Solo consume proteína, grasa y verdura. Y tercero, cuando acabes el segundo entrenamiento, ya puedes volver a consumir las comidas altas en hidratos de carbono que venías consumiendo antes. De esta forma estarás entrenando en vacío y consiguiendo adaptaciones muy similares a entrenar en ayunas, pero sin tener que hacerlo. Para ponerte un ejemplo práctico, imagínate que entreno martes y miércoles. Pues el martes haría mi dieta alta en carbohidratos hasta el entrenamiento. Durante el entrenamiento consumiría mis 90 gramos hora, y a partir de cabo del entrenamiento hasta el entrenamiento del miércoles solo consumiría proteína, grasa y verdura. Ese entrenamiento del miércoles lo haría con agua y sodio, y cuando termine ese entrenamiento ya podría consumir los hidratos de carbono que debo consumir ese día. Y ahora voy a explicarte los errores comunes que ven otros nutricionistas o otros entrenadores o personas que lo hacen por su cuenta en esto de entrenar en vacío. Lo primero, no tener en cuenta la estructura de entrenamientos del ciclista. No deben de pasar pues más de 24 o 30 horas sin consumir hidratos de carbono. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos que hacerlo de la forma más favorable para la recuperación. Si voy a hacer entrenamientos en vacío para generar más adaptaciones, pero me cargo la recuperación de una semana entera, no tiene sentido que lo hagamos. El segundo error, y quizás uno de los que más veo, es que no hay una estrategia en la compensación de calorías. Y me explico. Veo muchos entrenadores, muchos nutricionistas y muchos ciclistas que me vienen contando cómo trabajan con esos entrenadores y nutricionistas, y veo que cuando empiezan la fase de cortar carbohidratos después del primer entrenamiento hasta el segundo entrenamiento que van a hacer en vacío, no compensan las calorías de los carbohidratos que están quitando. Simplemente quitan los carbohidratos, comen proteína y grasa y están siguiendo durante 24 horas una dieta muy baja en calorías. Eso va a perjudicar la recuperación sí o sí, y es un error que no se puede cometer. Entonces recuerda una cosa: durante la fase que corta los hidratos de carbono hasta el siguiente entrenamiento tienes que compensar esas calorías con más proteína y más grasa que de costumbre. Y el tercer error es que no tienen una estrategia de recuperación rápida después del segundo
entrenamiento. Hoy en día con la nutrición podemos conseguir dos cosas: retrasar la fatiga todo lo que podamos durante los entrenamientos y conseguir recuperar más rápido después de un gran esfuerzo. Si no utilizamos la nutrición para recuperar más rápido después de un entrenamiento en vacío, estamos desperdiciando rendimiento que tendremos en el siguiente entrenamiento. Así que para mí es muy importante tener una estrategia de recuperación rápida después de un entrenamiento en vacío para no dejar nuestro trabajo a medias. Es decir, pues ya hemos conseguido esas adaptaciones, ahora vamos a recuperar rápido para hacer el siguiente entrenamiento a tope. Ahora te voy a hablar de algo que creo que es muy importante, y es que no creo que todos los ciclistas deban realizar estos entrenamientos. No creo que sea beneficioso para todos y me explico. Este tipo de entrenamientos, tanto en ayunas como en vacío, favorecen mucho más a un tipo de ciclistas que a otros. Así que presta atención que en 3 puntos te he dividido este apartado, que es muy interesante para que tú sepas si estás en ese grupo de ciclistas en el que va a beneficiar este tipo de entrenamiento o no. Primero es que los ciclistas de edad más avanzada no suelen beneficiarse tanto de este tipo de entrenamientos. ¿Por qué? Primero porque durante todo el tiempo que llevan entrenando y porque normalmente las personas consumen pocos hidratos respecto a lo que deberían de consumir, ya han generado adaptaciones suficientes para estar en la horquilla superior de oxidación de grasas. Y segundo, porque su recuperación puede verse comprometida. A más edad, más difícil y más costoso es recuperar, y esto pues puede perjudicarles a nivel de recuperación. Segundo es que los ciclistas que participen en competiciones o carreras más largas, como las de ultradistancia por ejemplo, pueden beneficiarse más de este tipo de entrenamientos. Y es que las adaptaciones que van a conseguir con este tipo de entrenamiento están más alineadas con el trabajo que ellos hacen, es decir, más aeróbico, más submáximo, más adaptado a largas distancias, a oxidación de grasa. Para mí es fundamental que un deportista de ultra resistencia haga este tipo de entrenamientos. Realmente un ciclista de XTO, por ejemplo, más explosivo, no se va a beneficiar tanto de un protocolo de restricción de carbohidratos en los entrenamientos. Ten en cuenta que sus carreras pues, pueden durar 60-80 minutos y eso significa que no van a estar tanto tiempo en restricción de carbohidratos durante el ejercicio, además de estar siempre con ejercicios pues, o actividades más explosivas, y esto no le va a beneficiar tanto. Y tercer grupo, las mujeres. Las mujeres son más eficientes que los hombres oxidando grasas y además son más sensibles al déficit energético. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues que el beneficio que puedan obtener de este tipo de entrenamientos quizás sea menor porque ya tienes esas adaptaciones que los hombres podíamos conseguir. Además, si estamos restringiendo de forma voluntaria o involuntaria algo las calorías de acuerdo a hacer ayuno o hacer un entrenamiento en vacío, podrían ser más sensibles a recuperar peor con este tipo de protocolos de restricción de carbohidratos. Y una vez hemos hablado de a quién le puede beneficiar o no este tipo de entrenamientos, vamos a hablar de la frecuencia con la que debemos hacer pues los entrenamientos en ayunas o en vacío. Por supuesto que estos entrenamientos son útiles y te van a ayudar a rendir más de forma indirecta, pero debes de tener en cuenta varias cosas que te explico en este punto. Y es que muchas personas divulgan sobre que hacer estos entrenamientos debe hacerse pues todas las semanas o incluso a diario para conseguir aumentar el rendimiento, y esto no es para nada cierto. No te recomiendo que hagas más de un 10% de los entrenamientos en ayunas o en vacío. Es decir, si haces entrenamientos en ayunas y en vacío, de los dos tipos, que el total de esos entrenamientos no superen el 10% de los entrenamientos que haces. Un entrenamiento, por ejemplo, en ayunas o en vacío cada 10 días o como mucho cada semana podría estar bien, pero no lo incluiría más. Y es que tienes que entender una cosa, y quizás esto sea lo más importante de este vídeo, así que presta atención. Y es que entrenar en ayunas o vacío de glucógeno puede ayudarte a rendir más de forma indirecta gracias a trabajar ese ahorro de glucógeno. Pero tienes que entender una cosa: la mayor ganancia de rendimiento se hace entrenando lleno de hidratos de carbono. Y hablo a todos los niveles, incluso si quieres oxidar más grasa total y ser más eficiente oxidando grasa, eso también se gana entrenando muy alto de hidratos de carbono, porque las intensidades serán mayores y la cantidad total de grasa que oxides será mayor también. Y es que no se trata de elegir una estrategia o elegir otra. Nos podemos beneficiar de las dos, pero necesitamos un equilibrio para que no afecte a nuestras recuperaciones. Entonces, si quieres rendir más, quieres recuperar más rápido, o incluso si quieres perder grasa sin perder rendimiento, yo te digo que tienes que hacer un 10% de entrenamiento en ayunas o en vacío y el resto de entrenamiento lleno de hidratos de carbono. Y es que si te ha gustado este vídeo y te ha parecido útil y has aprendido algo y vas a empezar a aplicar el entrenamiento en ayunas o en vacío, suscríbete y dale a like, que no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón para que sigamos haciendo vídeos como este. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si tienes cualquier duda sobre lo que he hablado, puedes dejarla en comentarios, que contesto a todo el mundo. Igualmente decirte que me he creado este canal de YouTube para divulgar con más tiempo que en Instagram, así que si tienes algún tema de tu preferencia y quieres que cree un vídeo, déjamelo también en comentarios y lo tendré en cuenta. Nos vemos en el siguiente.